La infraestructura de transporte chilanga es una de las más avanzadas del mundo, mejor conectadas y también de las más reconocibles. Hablando solo del caso del metro, para el ciudadano común es fácil orientarse en el sistema de transporte colectivo, ya que puede hacerlo de tres maneras: por color, por origen-destino o por número. Pero una vez que sabemos esto, a veces resulta curioso el por qué algunas estaciones tienen el nombre que tienen. Y es por eso que hoy te traigo el contexto de por qué las estaciones de la línea 1 tienen su nombre. Inaugurada en 1969 de color rosa mexicano y dirección oriente-poniente, la línea 1, como su nombre lo indica, fue la primera línea en inaugurarse y al día de hoy cuenta con 20 estaciones, siendo la primera Pantitlán. La palabra viene del vocablo náhuatl que significa entre dos banderas, ya que si recuerdas sus clases de historia y geografía, la Ciudad de México y área metropolitana se construyó sobre un lago enorme conocido principalmente como Lago de Texcoco, y justo como los antiguos pobladores eran diestros en el cultivo en chinampas, la pesca y el estudio de fenómenos hídricos, donde hoy se encuentra la estación, anteriormente estaban ubicadas unas banderas, las cuales advertían a los navegantes del peligro de los remolinos del lugar que se llevaba las canoas. Es por esto que la estación que conecta a la línea 1 con la 5, la 9 y la A tiene en su iconografía dos banderas. Además del metro, esta estación también conecta con el Mexibus línea 3, el Metrobús línea 4, sistema RTP ruta 168 y el Trolebús línea 2. La siguiente estación es Zaragoza. Debe su nombre por estar sobre la vialidad Calzada Ignacio Zaragoza y la colonia del mismo nombre. El símbolo es la figura del general Ignacio Zaragoza montando a caballo, uno de los grandes íconos de la historia de México que se enfrentó a las tropas de Santa Anna. Fue ministro de guerra y, más popularmente, defendió a México en la intervención francesa liderada por el país en cuestión con apoyo de España, Inglaterra y la facción conservadora de México, que tenía el objetivo de convertir al país en un imperio gobernado por monarquías europeas. Zaragoza triunfa contra uno de los mejores ejércitos del mundo, guiando, por su parte, a un ejército reducido, pero con el apoyo de pobladores e indígenas que se defendieron con apenas unos palos y piedras. Esta línea conecta con el sistema RTP rutas 162B, 163A y B, 164 y 166. Después se encuentra la estación Gómez Farías, que debe su nombre a su cercanía con la colonia Valentín Gómez Farías, quien fuera un político, médico y escritor mexicano que fue partícipe de la primera Constitución de México en el año 1857, número que aparece en el símbolo de la estación en un libro abierto. La siguiente estación es Boulevard Puerto Aéreo. Para conocer el contexto del nombre debemos saber que originalmente la estación antes se llamaba Aeropuerto, tanto así que hoy en día hay letreros de transporte que tienen ese nombre como destino. El nombre se debió a que en ese entonces esta era la estación más cercana al aeropuerto de la Ciudad de México, teniendo como símbolo un avión. Sin embargo, después de la construcción de la línea 5, que tiene una mayor cercanía al mismo, esta estación cambió su nombre a Boulevard Puerto Aéreo, haciendo alusión en nombre e ícono de la vialidad civil que conecta con las vialidades del aeropuerto, que en un inicio se llamaba Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México. Esta estación conecta con el Trolebús línea 4. Después estaría la estación Balbuena, cuyo nombre hace alusión a la colonia llamada Jardín Balbuena en honor al poeta Bernardo Balbuena, célebre por su poema Grandeza Mexicana. El icono de la estación son unas flores alusivas al Jardín Balbuena. Hacia el oeste, la siguiente parada es Moctezuma, nombrada así por la colonia Moctezuma, que hace alusión al güey tlatoani que gobernaba Tenochtitlán durante la conquista española. El símbolo de la estación es el penacho de plumas de Quetzal de Moctezuma II Xocoyotzin. Esta estación conecta con el sistema RTP Ruta 18, Metrobús línea 4 Ruta Sur y línea 5. La siguiente estación y la segunda con conexión en la línea es San Lázaro. Tiene su nombre por la antigua estación de ferrocarriles nacionales del mismo nombre, el cual era un tren de carga que conectaba la ruta a Veracruz y Salina Cruz. Tiene correspondencia con la línea B, sistema RTP, Metrobús línea 4 Ruta Norte y Sur, línea 5 y la terminal de autobuses Poniente. El icono de la estación es una locomotora de perfil que se debe justo al paso de trenes en la antigua estación. La siguiente estación es Candelaria, la cual tiene conexión con la línea 4 y ruta 37 del RTP, y su icono hace referencia a un pato en el agua. Ve nomás qué bonito icono, la puta madre. En este sitio se edificó un templo de la purificación de la Virgen María, que más comúnmente recibe el nombre de Candelaria. Al ser este sitio cercano al lago de Texcoco o Texcoco y recibir numerosos patos, se creó un mercado de patos, pasando luego a llamarse el sitio Candelaria de los Patos, nombre que también tiene una unidad habitacional cercana. Actualmente ni el templo ni el barrio original existen, ya que fueron demolidos. Pero mira el patito.
Merced es la última de las estaciones hasta el momento que se ubica en la demarcación de la alcaldía Venustiano Carranza. Debe su nombre a que inicialmente en el lugar había un convento de mercedarios, es decir, una orden católica. El convento se derrumbó luego de que los mercedarios tuvieran que abandonar el sitio debido a las leyes de reforma, por lo que luego se construyó un mercado y hasta la mitad del siglo XX se edificó un mercado más formal, dando lugar a uno de los sitios de abastecimiento de productos de consumo más concurridos de la Ciudad de México, siendo entonces que, por referencia, se le asignó el icono de un huacal con manzanas. Esta estación conecta con la línea 4, Ruta Sur, y el RTP Ruta 36. Esta es la cuarta estación con conexión y tal vez el transborde más concurrido del metro. Estamos hablando de Pino Suárez. El nombre hace alusión a la avenida del mismo nombre que fue llamada así por uno de los más importantes personajes de la Guerra de Revolución Mexicana, quien fuera uno de los principales críticos periodistas del gobierno y que se dedicó a la defensa de derechos de trabajadores y campesinos. Llega al poder en el gabinete de Francisco Ignacio Madero y fallece junto a este mismo durante un golpe de estado. El icono de la estación refiere al descubrimiento realizado durante las excavaciones de construcción del metro en el que se encontró el adoratorio a Ejecatl, dios del viento, y que suponía el indicador de la parte sur de Tenochtitlán. Esta primera estación, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, conecta con la línea 2 del metro, el Metrobús línea 4 Ruta Sur, y tiene un pasillo subterráneo que conecta con la estación Zócalo, en donde hay muchas librerías. La siguiente estación es Isabel la Católica. Fue nombrada esta estación por su conexión con la calle del mismo nombre, a la que se le asignó también este nombre por la relevancia histórica de la reina Isabel de España, la cual otorgó los fondos y apoyo necesarios a Cristóbal Colón para su expedición a las Indias, donde terminaría encontrando el continente americano. Por lo mismo, su ícono es una de las carabelas en las que el explorador llegó a tierras occidentales. Continuando, la próxima estación es Salto del Agua, la cual debe el nombre y el ícono a la forma en la que llegaba el agua del acueducto de Chapultepec, que la corona española construyó justo para abastecer de agua a los pobladores que acudían con todo tipo de recipientes. Sobre la avenida aún se pueden ver vestigios de esta construcción, solo que sin los símbolos del gobierno del Imperio Español. La estación conecta con el trolebús línea 1 y con el metro línea 8. La siguiente estación es Valderas, la cual conecta con el metro línea 3, Metrobús línea 3 y el sistema RTP línea 34A. El icono de la estación es un cañón que se conserva en el centro de la ciudadela, cercana a la estación. Este es un recordatorio de la decena trágica, el golpe de estado orquestado por Victoriano Huerta en contra de Francisco Madero, donde él y su vicepresidente José María Pino Suárez serían asesinados. El nombre hace alusión a la avenida del mismo nombre. Continuando, la siguiente parada es Cuauhtémoc. El icono de la estación es un águila, ya que el nombre Cuauhtémoc o Cuauhtémoczin significa águila que desciende y pertenece al último Huey Tlatoani de Tenochtitlán. La estación debe su nombre también a la avenida bajo la que está ubicada. Esta estación tiene conexión con la línea 3 y con el RTP Ruta 34A. La estación Insurgentes, con conexiones con el Metrobús línea 1 y el RTP Ruta 34A, tiene en su iconografía una campana que representa a la utilizada en el levantamiento de independencia de México, guiado por Miguel Hidalgo y José María Morelos. El nombre se debe a que esta estación está en la glorieta por donde pasa la avenida Insurgentes, la única que atraviesa la Ciudad de México de norte a sur y que conecta con la autopista a Hidalgo y a Morelos respectivamente. La siguiente estación, Sevilla, se encuentra sobre la calle del mismo nombre y su icono hace alusión al acueducto construido en 1779 para llevar agua de Chapultepec a Salto del Agua. Esta estación tiene conexión con el RTP Ruta 34A. La próxima estación es una con mucha historia detrás de sus símbolos. El nombre Chapultepec significa Cerro de los Chapulines y en náhuatl o Mexicatlahtoli se pronuncia como Chapultepec. Este lugar fue de gran relevancia para los tenochcas y texcocanos, ya que fue un lugar de interés para Netzahualcóyotl, Huey Tlatoani de Texcoco, donde se edificó algunos recintos para su habitación. Posteriormente, este sería el lugar de grandes mandatarios del virreinato de la Nueva España, pasando a ser luego un colegio militar, célebre por ser la sede del enfrentamiento de México contra la invasión estadounidense, que termina por quitarle al país la mitad de su territorio, y donde se da lugar el mito de los niños héroes. Posteriormente, fue la casa presidencial hasta pasada la Revolución, en la que se convirtió en un museo. El símbolo de la estación hace alusión a tu compa el Chapulín. Ya, perdón. Y tal y como el nombre dice, es un chapulín y actualmente la estación tiene conexión con el Metrobús línea 7, con varias rutas del sistema RTP, la línea 2 y 6 del trolebús y próximamente con el cablebús línea 3, y es la última de esta línea en la demarcación de la alcaldía Cuauhtémoc.
La antepenúltima estación de la red se llama Juanacatlán, palabra que viene del vocablo Xonocatlán, y que es el característico municipio de Jalisco del mismo nombre, pues es una localidad donde crece un tipo particular de jícama o cebollita, como se conoce localmente. Entonces, el nombre significa lugar de cebollas, pero el por qué esta estación tiene ese nombre se debe a que anteriormente la estación se encontraba sobre la vialidad del mismo nombre, que hoy se llama Alfonso Reyes. El icono de la estación, que nada tiene que ver con cebollas, realmente se debe a la cercanía con el mariposario del zoológico de Chapultepec. Esta estación conecta con el sistema RTP. La penúltima estación de la línea, que en conjunto con Juanacatlán son las únicas en la localidad Miguel Hidalgo, es Tacubaya, cuyo nombre viene del náhuatl y significa donde se junta el agua, que inicialmente era llamado como Acuexcomac por los chichimecas y rebautizado como Atlahuijaya por los mexicas hasta la construcción de un convento donde se tomaría el nombre de San José de Tacubaya, siendo cambiado por Benito Juárez por el nombre de Tacubaya de los Mártires o Mártires de Tacubaya, en honor a los caídos en la Guerra de Reforma. Con el tiempo, se quedó solo el nombre de la colonia Tacubaya y el icono es una vasija de barro, típico elemento para almacenar agua. Esta estación alberga, como muchas otras, murales, en este caso los de Guillermo Ceniceros. Hace conexión con la línea 7 y 9 del metro, la 2 del Metrobús y el sistema RTP. La estación observatorio hace alusión a, como podrás darte cuenta, un observatorio que es actualmente administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el icono, pues que no estás viendo, güey, es un observatorio. Tiene conexión con el sistema RTP y próximamente con la línea 12 del metro, y es la única de esta línea ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Es Cuatro Caminos, anteriormente conocida como Toreo, debido a que su logotipo muestra el ahora inexistente Toreo de Cuatro Caminos, una plaza de toros que fue demolida en la década pasada al ser adquirida por el grupo inmobiliario Danos. Todo esto para construir una plaza comercial. La estación se encuentra en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio Naucalpan, y el nombre se debe a que se cree que cerca del lugar había un sitio conocido como Naucampa, que en náhuatl sería el sitio que indica los cuatro caminos, siendo estos el norte hacia Azcapotzalco, el sur hacia Chapultepec, el este hacia Tenochtitlán y el oeste hacia Naucalpan. Actualmente conecta con el RTP Ruta 57A hacia Constitución de 1917 y se cree que próximamente tendrá conexión con el Mexicable Línea 3. Yendo hacia el este, la siguiente estación es Panteones, la cual evidentemente hace alusión en nombre y simbología a los tres panteones cercanos, siendo el español, el francés y el alemán. Como dato curioso, en esta estación se pueden ver algunas esculturas relacionadas a la historia de las culturas originarias, siendo que de hecho olvidé mencionar que la estación Insurgentes de la línea 1 presenta unas pinturas murales alusivas a otros metros de otros países, algo que no es de sorprender pues muchas estaciones del metro tienen mini exposiciones de diferentes cosas o temáticas. La siguiente estación toma su nombre de la emblemática colonia donde se encuentra, Tacuba, la cual no debe ser confundida con Tacubaya. Tacubaya viene del concepto náhuatl Atlacuijuaya y Tacuba era antes conocida como Tlacopan, que significa lugar florido, el cual da significado a las flores que lleva el logotipo. Hace conexión con la línea 7. Continuando rumbo a Tasqueña, la siguiente estación lleva el nombre del penúltimo güey tlatoani de Tenochtitlán, quien asume el poder luego del asesinato de Moctezuma, levantando en armas al pueblo de Tenochtitlán contra los españoles, teniendo una victoria marcada el 30 de julio de 1520, usando el escudo que puede verse en el símbolo de la estación y dando lugar al suceso conocido como la Noche Triste o la Noche de la Victoria. A pesar de sus victorias contra los conquistadores y sus aliados tlaxcaltecas, Cuitláhuac muere a causa de la viruela traída por los españoles. La estación toma el nombre de la avenida Cuitláhuac, que está a un lado, y por donde pasa el trolebús línea 6. Continuando sobre el mismo tema, la siguiente estación de nombre Popotla tiene como símbolo un ahuehuete, que es una referencia al árbol cercano a la estación, o bueno, lo que quedó de él, en el que Hernán Cortés supuestamente lloró por su derrota. Actualmente el árbol está en ruinas, pues un rayo lo incendió y el nombre de la estación se debe a la colonia en la que está, que traducido al español significaría lugar de carrizos. Aún en la misma localidad se encuentra la estación Colegio Militar, la cual hace alusión en nombre y logotipo al colegio militar que se encuentra a las afueras del recinto, y es posible ver algunos estampados de la Fuerza Aérea de México. La estación normal, al igual que la anterior, toma nombre y logotipo de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros que está en sus cercanías. Y bueno, eso es todo.
A pesar de lo que muchos creen, el logo de la estación San Cosme no es un edificio al revés. De hecho, es una de las ventanas de la Casa de los Mascarones construida en el siglo XVIII, que se encuentra cerca y toma el nombre de la Ribera de San Cosme, que es el nombre que recibe la avenida en la que está construida la estación. De aquí en adelante, las estaciones estarán ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. La siguiente estación es Revolución, llamada así por su cercanía con el Monumento a la Revolución, el cual es una estructura que originalmente estaba destinada a ser un palacio legislativo, pero que luego de la Guerra de Revolución quedó inconclusa y se aprovechó para hacer un monumento a dicho conflicto, siendo que tiene 4 grupos de esculturas, las cuales representan la independencia, las leyes de reforma, las leyes obreras y las leyes agrarias. Además de ser uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, también posee un mirador, un museo y es el depósito de las cenizas de Francisco Madero, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. El símbolo de la estación es el ya mencionado monumento y se conectan las líneas 1 y 4 del Metrobús. La siguiente estación, Hidalgo, tiene como símbolo el busto de uno de los héroes de la independencia de la historia oficial de México, Miguel Hidalgo y Costilla, de donde también se toma el nombre de la estación. La misma conecta con la línea 3, con el Metrobús línea 3, 7 y 4, Ruta Norte, y con el trolebús. Esta estación es un referente ya que cerca se encuentran muchos sitios de interés cultural, al igual que la siguiente, Bellas Artes. La estación toma el nombre del Palacio de Bellas Artes, un edificio conmemorativo de los primeros 100 años de la independencia de México y recinto cultural máximo del arte, ya que es un museo, teatro y centro de exposiciones inaugurado en 1910. Esta estación conecta con la línea 8, el Metrobús línea 4 Ruta Norte, el Trolebús línea 1. Además cuenta con un acceso diseñado en estilo gótico donado por el Metro de París y murales internos en la línea 8. Fuera de la misma está la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, la calle Madero y la Torre Latinoamericana, lo que la hace una de las estaciones de mayor afluencia e interés por sus cercanías a sitios culturales y de esparcimiento. La estación Allende se encuentra en el centro histórico. El nombre y logotipo se refieren a Ignacio Allende, uno de los personajes importantes de la independencia de México. Como dato curioso, es una de las pocas estaciones que no tiene cambio de andén, por lo que si te equivocas en la entrada o bajada del tren, deberás ir a otra estación. En el centro de la ciudad, no geográficamente, pero sí de forma simbólica, se encuentra la estación Zócalo, hoy llamada Zócalo Tenochtitlán. El primer nombre hace referencia a lo que quedó de la construcción de lo que sería un monumento a la independencia, y el logo y segundo nombre a la fundación de la ciudad de Tenochtitlán en 1325, en la que después de la salida de los aztecas de Aztlán, un sitio que al día de hoy se desconoce su ubicación, ya sea real o hipotética, los posteriores mexicas se dedicaron a buscar el lugar de la visión proporcionada por Huitzilopochtli, el cual sería un islote en el que se encontraría un nopal sobre el cual estaría un águila que devora una serpiente. Es posible ver esta escena además en el escudo nacional y en este caso en la estación que tiene en sus afueras la Gran Catedral de México, construida sobre los cimientos del Templo Mayor y el recinto presidencial conocido como Palacio Nacional. Esta estación tiene como silueta a, San Antonio Abad, debido a la calle del mismo nombre, la cual fue nombrada así ya que cuando llegó la orden de los Antoninos en 1530, se les concedió un lugar para erigir una catedral. Este lugar estaría en el comienzo de la avenida Tlalpan. En este sitio comenzó la construcción, sin embargo, debido a que el mismo se construyó a partir de donaciones, no fue hasta el año 1682 que se inauguró, y también el mismo año en el que cerró, pues falleció el último de los Antoninos de la orden. XD. La siguiente estación hacia el sur es Chabacano. El logo de la estación no es un emoji de duraznito, es un chabacano, ya que toma el nombre de la calzada Chabacano, la cual a su vez también toma el nombre al alto número de árboles de este fruto que existían en su momento, esto por las cercanías al río de la Piedad. El fruto fue traído a México desde China por los españoles y la estación tiene transbordo con la línea 8 y 9 del metro. La primera estación de esta línea sobre la alcaldía Benito Juárez por un lado y por el otro en Iztacalco es Viaducto. Lleva este nombre por el viaducto Río de la Piedad, que es una vialidad en la que se encajonó un río y se construyeron 2 pistas de vía rápida, la cual atraviesa esa parte de la calzada de Tlalpan. El símbolo es una vista aérea de la vialidad. La siguiente estación es Xola. Su nombre se debe a una hacienda que se encontraba ahí, la cual era la hacienda de Sola. Sin embargo, por la pronunciación del español ibérico, esta palabra fue adoptada por los locales como Xola con X. Y justo donde hoy está la estación, existía una casa que era de una persona que mandó a traer una palmera de Guadalajara, que creció tanto que la gente del rumbo se ubicaba solo con ver la gran palmera desde lejos. La estación siguiente es Villa de Cortés, la cual toma su nombre de la colonia, misma donde se cree se asentó temporalmente Cortés, y que además fue lugar de una asamblea convocada por Moctezuma, en la que discutió con otros diplomáticos el cómo debía ser recibido Cortés. El logo es un casco de armadura del ejército del Imperio Español,
conecta con el trolebús línea 9. La siguiente estación debe su nombre a un lago que a su vez hacía referencia a una capilla de la Natividad de la Virgen, el cual fue ubicado como el lago de Nativitas, que en su tiempo fue usado por los antiguos pobladores que cosechaban en chinampas, como la que se puede ver en el logotipo de la estación. Yendo más al sur, nos encontramos con la estación Portales, la cual debe su nombre a la colonia en la que los portales que existían eran los de las haciendas ladrilleras en las épocas previas y posteriores a la Revolución, ya que estas fueron expropiadas para los trabajadores y campesinos por Emiliano Zapata. La última estación de esta alcaldía es Ermita, la cual tiene conexión con la línea 12. El logo y su nombre se deben a una antigua ermita que se encontraba sobre la calzada de Tlalpan, la cual fue demolida para hacer más grande esta vialidad. General Anaya es la penúltima estación de esta línea, y el nombre de esta estación se debe a la cercanía con la vialidad Río Churubusco y la colonia del mismo nombre. En contexto, Pedro María Anaya peleó en el ejército de los insurgentes, además de defender el convento de Churubusco, asestando 2 victorias contra el ejército de los Estados Unidos, pero perdiendo la tercera, plantándole cara al general Twiggs con la frase: "Si hubiera parque, usted no estaría aquí", respuesta que dio cuando se le pidió que entregara su suministro de municiones y armas. Fue presidente de México 2 veces y ministro de Defensa y Guerra. El logo de la estación es la silueta del general y esta es la primera estación construida en la alcaldía Coyoacán. Finalizando, la última estación, que a su vez es la primera del tren ligero, es Taxqueña, cuyo nombre se toma de la avenida Taxqueña y al parecer está relacionado al gentilicio de la zona de Taxco en Guerrero, ya que anteriormente una mujer que tenía una hacienda en este sitio era reconocida por su gran belleza y debido a su origen se le conocía como la Tasqueña. Hasta hace unos años se podían ver 2 señaléticas, la de Tasqueña y la de Taxqueña. Si bien al parecer ambos nombres son correctos, el original es el que lleva la X. Acerca del logo hay 2 orígenes. El primero indica que la luna es una referencia a una antigua panadería que era ubicada por todos, la cual se llamaba Panadería La Luna. El otro origen tiene que ver con las cercanías de otro sitio donde se solía adorar a la deidad Luna antes de la llegada de los españoles, para ser más específicos, en el señorío de Culhuacán o Colhuacán. En lo personal creo que el primer origen es demasiado simple y el segundo es un poco rebuscado, ya que algunos textos indican que el señorío de Acolhuacán llegaba hasta Taxqueña y otros dicen que su centro estaba en el Cerro de la Estrella, pero difícilmente llegaba hasta este sitio. Yo la verdad me quedo con el segundo y la neta está más chido. Recuerda mucho al origen de México y esas cosas de en el ombligo de la luna y todo eso. O dime tú, ¿con cuál de los 2 orígenes del logotipo te quedas? Te leo en la caja de comentarios. Esa es Indios Verdes, la cual debe su nombre a unas estatuas hechas por Alejandro Casarín que se encuentran en las cercanías, en la cual vemos a Ahuizotl e Izcuatl, quienes fueran antiguos tlatoanes y que debido a que las estatuas están hechas de bronce, estas con el tiempo adquirieron una tonalidad verdosa, la cual fue referente de los locales, llamando el sitio el lugar de los Indios Verdes, y que hoy da nombre al icono de la estación. Esta estación conecta con el Metrobús 1 y 7, el Mexibus línea 4, el Mexicable línea 2 y el Cablebús línea 1. Antes llamada Basílica, la estación Deportivo 18 de Marzo tiene en su icono a un jugador llevando a cabo el juego ritual del juego de la pelota, prehispánico, el cual consistía en meter la pelota en los círculos de piedra usando únicamente el torso y la cadera. El nombre se debe a la cercanía con el deportivo del mismo nombre. La estación conecta con el Metro línea 6 y Metrobús línea 1. Potrero tiene en su icono a un caballito asomándose por una de las puertas de su establo. Este y el nombre hacen alusión a una de las colonias aledañas. Durante el inicio del siglo pasado había una gran extensión de potreros, es decir, establos de caballos, donde estos eran valorados y revisados. Por tanto, la colonia heredó el nombre de esta locación. La estación tiene conexión con el Metrobús línea 1. La Raza tiene este nombre debido a su cercanía con el Monumento a la Raza, una escultura de Luis de Larrea, quien en 1940 la construiría con muchos detalles que nos llevarían todo un video entero, pero en general representa en algunos de sus lados la defensa de Tenochtitlán y la fundación de México, además de relieves alusivos a Itzcuatl, Netzahualcóyotl, Totoquihuatzin y Cuauhtémoc. Como dato adicional, si recuerdas en el anterior video te mencionaba que lo que hoy es el Monumento a la Revolución es de hecho el vestigio de un no terminado palacio legislativo, pues resulta que el águila que estaría sobre este es de hecho la que se encuentra en la punta de la pirámide, y los leones que adornarían la entrada hoy se encuentran en el bosque de Chapultepec, estación que también ya explicamos en el primer video. La estación tiene transbordo con la línea 5, conecta con la línea 3 y 1 del Metrobús, con la línea 4 del Mexibus y con el Trolebús línea 1 y 4.
Uno de los lugares con más historia de México es Tlatelolco, uno de los asentamientos prehispánicos más importantes y que al día de hoy conforma una gran concentración de personas gracias a sus edificios de viviendas y gran conexión con diferentes sistemas de transporte. El icono pertenece al edificio relativamente cercano llamado Torre Insignia o Edificio Banobras, el cual es considerado uno de los más seguros del mundo, pues virtualmente puede soportar grandes sismos, y de hecho lo ha sido, pues lleva un largo historial de fuertes movimientos telúricos soportando todavía en pie. La estación conecta con el Metrobús Línea 3. La siguiente estación toma su nombre de la colonia donde se encuentra, que a su vez es nombrada así en honor al general Vicente Guerrero, titular de la consumación de la independencia y que además tenía sangre española, indígena y ascendencia afromexicana, y que después de la guerra de independencia fue ministro, miembro supremo del Poder Ejecutivo y presidente de la nación. El icono es el busto del mismo en uniforme militar. La estación conecta con el Metrobús Línea 3. Después de la estación Hidalgo se encuentra Juárez, una estación que al igual que Juárez no debía existir. Es broma. Benito Juárez fue presidente de México de origen zapoteco y buenos contactos masones. Inició dos conflictos armados en México. El primero fue la Guerra de Reforma, con la cual no solo estaba perdiendo, sino que para financiar solicitó dinero a las potencias europeas y ofreció a los Estados Unidos el Istmo de Tehuantepec. Las deudas no saldadas de Juárez con los europeos luego llevaron a la segunda invasión francesa de México con el apoyo de España, Inglaterra y el Vaticano, siendo derrotados los franceses por Ignacio Zaragoza. Juárez gobernó por 14 años hasta su fallecimiento. La estación con este nombre tiene su silueta y conecta con la línea 3 y 4 del Metrobús. Durante la invasión estadounidense a México, uno de los puntos clave de las batallas fue el castillo de Chapultepec, donde Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Francisco Montes de Oca y Juan de Escutia defendieron el castillo, siendo este último quien se arrojaría con la bandera de México en un acto patriótico. Sí, bueno, fuera de la poca practicidad de esta acción, el mito tiene varias variantes. En algunas se menciona que los cadetes estaban ebrios, lo que daría lugar a un tropiezo con la bandera. Otras versiones mencionan que, como todo país, esto no es más que el engrandecimiento de un evento que no ocurrió, aunque de igual forma algunos relatos mencionan que para festejar, los soldados estadounidenses decidieron tomar un líquido que se encontraba en algunas cámaras de preservación del castillo, pensando que era aguardiente. Después sabrían que de hecho sí era aguardiente, pero este contenía los órganos preservados de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Evidentemente los soldados murieron. Sea como fuere, hoy la estación tiene en su primer nombre a estos y en su primer logotipo las guirnaldas de olor y el kepi, que es una prenda que utilizan los cadetes. El segundo nombre es el nombre de proximidad, pues en años atrás la administración de la capital agregó nombres a las estaciones que hacen alusión a instancias tanto gubernamentales como no controladas por el Estado, siendo en este caso el Poder Judicial el nombre de proximidad y de la instancia mencionada, y el muy creativo logotipo de una P y una J y una balanza. La estación Hospital General hace alusión en nombre a la cercanía con el Hospital General de México, uno de los más grandes y reconocidos centros de formación y atención hospitalaria. En cuanto al logo, pues debemos decir que está relacionada a lo que hoy es el símbolo con derechos de autor por cierta institución de dudosa preparación y ética que pide limosnas, siendo una institución privada que niega la atención médica a los más desfavorecidos. Porque sí, mucha gente asocia a los hospitales con este símbolo, sin embargo, este está registrado por dicha institución. La estación conecta con el Metrobús Línea 3, al igual que todas las demás estaciones hasta División del Norte. Dado que el Centro Médico Nacional es una amplia extensión, esta estación proporciona transporte a la parte sur de este espacio, siendo que incluso una de sus entradas está directamente dentro de este espacio. En cuanto al icono, tenemos un error. Si bien este símbolo se ha asociado a la medicina, este de hecho es el caducio de Mercurio, el cual es un símbolo del comercio. Y si bien es un error común, el verdadero logo debería ser este, el cual es la vara de Esculapio o Asclepio, del cual hablamos en este video. La estación toma el nombre de la glorieta de Etiopía, que también es una conmemoración, al igual que la placa encontrada en la estación, por la visita del emperador etíope Haile Selassie en 1954, siendo que se escogió el león por ser un símbolo de la antigua bandera de este país. La visita del emperador se debió al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, ya que en la Segunda Guerra Ítalo-Etíope, Italia invadió sin previo aviso de guerra al país, y lo que antes era la Sociedad de Naciones, precursora e igual de inútil que la actual ONU, no hizo más que embargar productos y condenar públicamente la intervención, pero apoyando a Italia por debajo de la mesa y fuera del ojo público, siendo que México fue quien junto a otros países impulsó un verdadero llamado de atención ante la injusticia que esto suponía al país africano. Al día de hoy los mexicanos contamos con la glorieta y estación conmemorativa, mientras que Etiopía tiene también una estación y una plaza llamada Plaza México, adornada con una cabeza colosal olmeca donada por México. Ah sí, la Plaza de la Transparencia tiene como nombre y logo de proximidad a INAI.
Para conocer el origen del nombre de esta estación debemos conocer el por qué la avenida por la que pasa tiene este mismo nombre. Según el relato, antes existía una quinta de nombre Eugenia, la cual hacía referencia a la esposa del propietario, Eugenia Ojeda de Castello, quien fuera descrita por los locales como una mujer de buen corazón y mucha gracia, siendo que José Castello utilizó su influencia para que la nueva avenida fuera llamada también como La Quinta, para inmortalizar el amor que éste le tenía a su esposa. Por último, el icono de la estación es una cigüeña, ya que el origen del nombre Eugenia significa la bien nacida o de origen noble, teniendo en cuenta el mito de que la cigüeña trae a los recién nacidos. Esta estación toma el nombre de la avenida con la que conecta, la cual a su vez hace referencia a la formación militar de la cual Francisco Villa formó parte y luego comandó contra el traidor Victoriano Huerta. Esto hasta su asesinato por el manitas locas Álvaro Obregón, presuntamente por orden de los Estados Unidos, ya que este los había dejado en ridículo al invadir su país y burlar a su ejército. El icono de la estación es la silueta de Francisco Villa a caballo. La estación Zapata tiene este nombre debido a que conecta con la vialidad Emiliano Zapata, de la cual se hace referencia a uno de los héroes de la nación que es homólogo de Pancho Villa, pero en el sur, siendo llamado el Caudillo del Sur, quien fue guerrillero y formó defensas en pro de los agricultores y los indígenas, siendo que logró mantener dominio sobre la parte sur del país y mostró lealtad a Francisco Madero. Finalmente, Zapata es emboscado por órdenes de Venustiano Carranza y asesinado por más de 20 disparos de escopeta. La silueta de la estación es el busto del mismo y tiene conexión con la línea 12, con el trolebús línea 3 e indirectamente con el trolebús línea 3 en la estación Pueblo de Santa Cruz Atoyac. La estación Coyoacán es tal vez uno de los peores nombramientos de estación, y esto se explica porque antes la estación tenía el nombre Centro Bancomer, un banco que al día de hoy ya no existe pues fue absorbido y desaparecido por BBVA, además de que en ese entonces, debido a los derechos de autor, las estaciones no debían tener logotipos comerciales, por lo que se cambió el nombre a Coyoacán, supuestamente por la cercanía de esta con la cabecera delegacional. Sin embargo, la estación no se encuentra ni está en la alcaldía ni cerca de la cabecera, siendo de hecho que en su momento se propuso cambiar el nombre a Xoco. El icono de la estación es un coyote con un ojo de agua en el centro. Esto se debe a que Coyoacán es una modificación de la palabra Coyohuacán, que significa lugar de coyotes, y el ojo de agua por los manantiales que existían en el sitio. La estación Viveros toma su nombre del Parque Viveros de Coyoacán, la cual es la reserva donde se cultivan especies de plantas que luego se usarán para la reforestación o la venta, lo que da sentido al icono de la estación. En la parte de abajo aparecen como si fueran una maceta unas manos en forma de paloma, lo que simboliza el logo de Derechos Humanos, que también es el segundo nombre de la estación, ya que la sede de esta institución se encuentra cercana a la estación. Actualmente esta es una de las estaciones temáticas del sistema de transporte colectivo. La estación debe su nombre a la avenida que se llama igual y que fue bautizada así en honor al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, quien en vida se dedicó al estudio y preservación de la flora, siendo que de hecho, gracias a él, se creó la Sociedad Forestal Mexicana. Los viveros de Coyoacán se construyeron gracias también a él, incluso con especies que él mismo donó. Le dio reconocimiento de Parque Nacional al Desierto de los Leones, comenzando así la tendencia en la preservación de estos espacios naturales, además de ser quien construyó estos edificios. El ingeniero Quevedo era apodado el Apóstol del Árbol, razón por la cual el logo de la estación es justamente un árbol. La estación conecta con la línea 7 del trolebús. La estación Copilco se encuentra sobre la colonia del mismo nombre, la cual es una palabra en náhuatl que significa algo así como en la corona real, y el símbolo se debe a que en la época prehispánica Copilco era un centro ceremonial y en sus estructuras tenía grabados como este, que eran una alusión a la energía del agua, siendo esta una serpiente de agua. Los restos quedaron bajo roca volcánica creada luego de la erupción del volcán Xitle. La estación, si bien no es temática, tiene bastantes murales. La última estación de esta línea es Universidad, la cual hace alusión a su cercanía con la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las grandes casas de estudio de México, teniendo como icono el mismo logo de la universidad. El nombre y el busto corresponden a Martín Carrera, general que luchó en la Guerra de Independencia y que luego de su carrera militar fue senador y presidente interino después de la renuncia de Santa Anna. La estación toma el nombre de la colonia donde está situada y tiene conexión con el Metro Línea 6, el Metrobús Línea 6 y el Trolebús Línea 5. Se encuentra ubicada, al igual que las siguientes estaciones, en la alcaldía Gustavo Amadero. El nombre pertenece a la avenida que se encuentra cercana, sin embargo, el icono de la estación es un mamut, que hace alusión a los restos óseos del mismo animal que se encontraron durante las excavaciones de construcción de esta línea. Los restos se exhiben en la estación y, curiosamente, en algunas culturas, los elefantes y los mamuts se consideran talismanes de buena suerte. El nombre de la estación es tomado de la colonia cercana al sitio, cuyo nombre viene de la palabra otomí bondo, que significa nopal, y la modificación bondojito vendría a ser nopalito, debido a la abundancia de una especie pequeña de nopal. Y bueno, el icono de la estación es una nopalera pequeña. La estación tiene correspondencia con el trolebús línea 4.
El nombre de la estación refiere a la avenida cercana al sitio, la cual a su vez tiene el nombre por el canal Río Consulado, el cual desemboca en el lago de Texcoco. Por tanto, el logo de la estación es un corte vertical de una fracción de este canal. Tiene conexión con el metro Línea 5. El nombre de esta estación se toma de la avenida cercana, la cual a su vez se llama de esta forma por un canal artificial construido durante la época colonial, y su logo es un corte vertical del mismo. Tiene conexión, por así decirlo, con el Metrobús Línea 5. De hecho, básicamente toda la línea 4 hasta este punto tiene una conexión indirecta con la línea 5 del Metrobús. Sin embargo, la distancia entre estaciones está a más de medio kilómetro, por lo que no se considera como tal transbordo, salvo este último que está a menos de medio kilómetro, y es la primera estación de esta línea que está del lado de la alcaldía Venustiano Carranza. La estación ubicada en la colonia del mismo nombre tiene como ícono el busto de José María Morelos y Pavón, uno de los personajes más importantes de la Guerra de Independencia y a criterio de muchos el verdadero padre de la patria. La estación tiene conexión con el metro Línea B, el Metrobús Línea 5 y 4, Ruta Norte. El icono y nombre de la estación corresponden a su cercanía con la avenida del mismo nombre, que hace referencia al personaje de la historia Fray Servando Teresa de Mier, un fraile dominico que causó la ira de la iglesia al hablar del origen del mito de la Virgen de Guadalupe y su uso para adoctrinar y reemplazar las creencias de los indígenas. Además, participó en la Guerra de Independencia de forma política y apoyó la formación del gobierno centralista. El icono de la estación es una mazorca de maíz que hace alusión al producto vendido usualmente en el cercano mercado de Jamaica. Por otro lado, el nombre Jamaica hace alusión a una antigua semifestividad propia de las plazas de toros, en los que la vendimia de comida, puestos adornados con flores y las mesas para beber y comer rodeaban el lugar, siendo que de hecho, en lo que hoy es el mercado de Jamaica, había una plaza de toros donde se llevaban a cabo las Jamaicas. Esta estación conecta con la línea 9 del metro. Esta estación es la última de la línea, la única de este trazo ubicada en la alcaldía Iztacalco y que tiene conexión con la línea 8. Toma el nombre de la colonia en la que se encuentra y el logo de la estación hace referencia a la antigua forma de comercio y turismo de la zona, cuando en el embarcadero del Canal de la Viga se ponía a disposición del público general paseos en canoas y comercio de diversos bienes. En esta ubicación se encuentran dos murales, uno de David Latch y otro de Gerard Economus. Angares, al igual que Pantitlán y las siguientes estaciones, se encuentran en la demarcación de la alcaldía Venustiano Carranza. Los lugareños daban el nombre de Angares al fragmento del eje 1 norte sobre el que se encuentra la estación, lo cual dio nombre a la misma, siendo entonces que el icono es un hangar. Esta estación lleva ese nombre debido a que en las fechas en las que fue inaugurada ya existía una estación con el nombre Aeropuerto, la cual la gente ya ubicaba con ese nombre, por lo que se optó por tomar el nombre de Terminal Aérea. El icono es un avión y una torre de control. La estación tiene conexión con el Metrobús Línea 4, ruta Terminal 1 y 2 y con la línea 4 del trolebús. En las instalaciones se encuentran dos murales de David Latch. La estación toma el nombre de la vialidad cercana, la avenida Oceanía, teniendo correspondencia con la línea B del metro y 4 del trolebús. El icono de la estación es un canguro, debido a la relación que tiene el animal con el continente Oceanía. La estación Aragón se encuentra entre la alcaldía Gustavo Madero y Venustiano Carranza, al igual que las demás hasta Valle Gómez. El nombre se toma de la colonia San Juan de Aragón, segunda sección, y su icono es una ardilla debido a que, cuando esta línea fue inaugurada, era la estación más cercana al bosque de Aragón, y las ardillas son los animales más comunes en los bosques urbanos. La estación Eduardo Molina toma la referencia de cercanía entre comillas con el eje 3 Oriente, ingeniero Eduardo Molina, el cual fue un ingeniero que puso al servicio de la Ciudad de México, que era entonces el Distrito Federal, sus conocimientos en obras hidráulicas, siendo que con sus obras de abastecimiento y distribución se logró que la ciudad no volviera a sufrir una sequía como la de 1922, en la que no hubo líquido por más de 3 semanas seguidas. El icono de la estación es un fragmento de la pintura El agua, origen de la vida, de Diego Rivera, en la que se puede ver dos manos sosteniendo agua, remarcando la importancia del líquido para nuestra supervivencia. La estación se encuentra relativamente cerca de la estación Río Consulado de la línea 5 del Metrobús. La estación Valle Gómez toma el nombre de la colonia cercana, la cual a su vez es el conjunto de los apellidos de los fundadores de la misma, Modesto del Valle y Rafael Gómez, quienes tomaron los terrenos de la Hacienda de Aragón, en el cual abundaban los magueyes, planta de la cual se toma la iconografía de la estación. La estación de Misterios toma el nombre de la vialidad Calzada de los Misterios, que a su vez tiene ese nombre debido a su historia de cultura y religión. Cuando la avenida fue construida, Francisco Marmolejo e Isidro Zuriñaga sugirieron la construcción de 15 ermitas que simbolizaban los misterios del Rosario, ya que esta avenida conectaría con lo que hoy es la Basílica de Guadalupe. La idea, y como fue en su momento, es que las peregrinaciones se detuvieran en cada una de las ermitas para rezar hasta llegar a la capilla. Cada ermita contiene un misterio y un relieve, sin embargo, hoy solo se conservan 8 ermitas en ruinas, y estas mismas son el icono de la estación, la cual se encuentra cerca de la estación Misterios del Metrobús Línea 7 y se encuentra en el límite entre la alcaldía Gustavo Madero y Cuauhtémoc.
La estación toma el nombre de la central de camiones del norte ubicada justo afuera de la estación. El icono, por supuesto, es un camión y tiene conexión con la línea 1 del trolebús. Vaya que para esta no se complicaron las cosas. La estación toma el nombre por la cercanía con el Instituto Mexicano del Petróleo, el cual es un organismo encargado de la actualización y estudio de la extracción de este recurso. El icono es una torre de extracción de petróleo. La estación de línea 5 se encuentra cerca de la línea 6 del Metrobús y la estación de la línea 6 se encuentra cerca de la estación Poniente 134 del Metrobús línea 3 y el trolebús línea 8. Dentro de la misma se encuentran diversas esculturas hechas con barriles de metal y un mural de nombre La técnica al servicio de la patria, cuyo tema son las obras del expresidente general Lázaro Cárdenas, como la expropiación petrolera, la reforma agraria y la fundación del Instituto Politécnico Nacional, entre otras. La Estación Politécnico toma el nombre de su cercanía con la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, del cual también toma el logo, el cual es una conjunción de elementos de las principales carreras que se ofertan en esta casa de estudios. Tiene conexión con el trolebús línea 8 y en su interior se encuentran algunos murales alusivos al Politécnico y a Lázaro Cárdenas. Inaugurada en 1983 y teniendo un color rojo, la línea 6 es una de las más cortas del sistema del metro, aunque también una de las que ha tenido más cambios en sus logos y nombres. En este video no veremos las estaciones Instituto del Petróleo, Deportivo 18 de Marzo y Martín Carrera, ya que estas pertenecen a los videos de las líneas 5, 3 y 4 respectivamente. La primera estación que veremos es El Rosario, donde se encuentra el taller de las líneas 6 y 7. Ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, toma el nombre de la colonia y unidad habitacional, las cuales a su vez son nombradas así por la hacienda que fue erigida sobre los terrenos donde antes existía un monasterio construido por jesuitas y advocado a la Virgen del Rosario. Entonces, el logo de la estación son las cuentas de un rosario con su respectiva cruz. La estación conecta además con la línea 6 del Metrobús y con la línea 4 y 6 del trolebús. La estación tiene el nombre de una colonia cercana, y su logo es el busto de Tezosomoc, Tecutli de Azcapotzalco, líder de los tepanecas, quien somete al señorío de Texcoco, y que tenía como tributarios a los tenochcas y al pueblo de Tlacopan, hoy Tacuba. Gobernó por 80 años y era caracterizado por ser cruel, traicionero y ambicioso. Tal vez una de las anécdotas más características es la revancha de los tepanecas contra los chichimecas, siendo estos primeros liderados por Tezosomoc. En este asedio es decapitado Ixtlilxóchitl, el señor de Texcoco y el padre de Nezahualcóyotl, quien presencia el deceso de su padre desde la cima de un árbol, y que posteriormente sería refugiado por ser el legítimo sucesor al trono. Por tanto, Tezosomoc, por miedo al resurgimiento de este señorío, procedió a acosar a los hijos de los simpatizantes de Nezahualcóyotl, preguntándoles quién es el verdadero señor de estas tierras. Si los niños respondían Nezahualcóyotl, estos eran asesinados. Si estos respondían Tezosomoc, su familia recibió una recompensa. Tezosomoc fallece de causas desconocidas. Lo único que se sabe es que en su ceremonia fúnebre estaba presente Nezahualcóyotl, además de que se supone que el trono sería ocupado por uno de los hijos de Tezosomoc, Tayatzin. Sin embargo, Maxtla, su hermana, lo estaría dando paso a una guerra civil que dejaría vulnerable a Azcapotzalco ante la Triple Alianza, que eran precisamente Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, cayendo entonces este reino y consolidando a Tenochtitlán como la nueva potencia militar y económica. Ligado al contexto anterior, Azcapotzalco significa lugar de hormigas o monte de las hormigas, y en un inicio fue habitado por algunos grupos otomíes y teotihuacanos, pero fueron los asentamientos chichimecas liderados por Xolotl los que conformaron una comunidad con más forma. Xolotl, señor de Tenayuca, casa a su hija con un jefe de una tribu que procedía de su mismo lugar de origen, siendo este Acolhua, padre de Tezosomoc. El símbolo de la estación es el glifo de Azcapotzalco, una hormiga, y el nombre se le otorga por su cercanía con las oficinas administrativas de la alcaldía. Adicional, hace algunos años se le agregaron las siglas UAM, esto es por su relativa cercanía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Campus Azcapotzalco. Durante la época de la colonia se fundó una hacienda que principalmente se dedicaba al tratamiento de minerales y metalurgia, siendo conocida como la Hacienda Ferrería, sobre la cual luego se levantaron una estación de ferrocarriles cuyo derecho de vía hoy es ocupado por el tren suburbano y un rastro. Esto daba sentido al antiguo y a mi parecer más bonito logo de la estación. Sin embargo, este rastro fue demolido y en su lugar se construyó la Arena Ciudad de México. La estación toma el nombre de la avenida Norte 45, pues en esta parte de la ciudad las calles tienen nombre y orientación con nortes y ponientes. Por esto mismo, el símbolo de la estación representa los puntos cardinales. Y pues ya. Se supone que tiene conexión con la línea 6 del Metrobús, pero ambas estaciones están muy lejos la una de la otra como para considerarse una conexión. Dado que en Azcapotzalco la extensión que va desde Ferrería hasta Instituto del Petróleo es básicamente una zona industrial con mayor concentración a la altura de esta estación, el icono es una fábrica y toma el nombre de la colonia o colonias con el nombre Vallejo, cual a su vez hace referencia al general Ángel Vallejo, quien fundara lo que hoy en día sería el Colegio Militar, después del levantamiento de Venustiano Carranza.
La segunda estación de esta línea en la alcaldía Gustavo Amadero es Lindavista, la cual hace referencia a la colonia del mismo nombre, que fue bautizada así por los bonitos paisajes que ofrecía el rumbo frecuentado por comerciantes indígenas. El icono de la estación es el templo de San Cayetano Apóstol, una edificación a las afueras que ha sido consagrada 2 veces. El nombre de esta estación se debe a la cercanía de esta con la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, cuando la línea 3 fue inaugurada, la estación que hoy es Deportivo 18 de marzo se llamaba Basílica y tenía como logo la Basílica. Vaya, entonces esta línea tenía la estación La Villa y Basílica. La estación de La Villa tenía como logotipo a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, por las confusiones, se le cambió el nombre a la estación Basílica y se juntaron ambos nombres, así como los logos de la estación de La Villa. La Basílica de Guadalupe es un sitio de interés turístico e histórico, además de controversial. Sin embargo, esos temas los abordaremos en otro video. Aquiles Cerdán, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, toma nombre de la avenida bajo la que se encuentra, que a su vez hace referencia a uno de los personajes de la Guerra de Revolución. Aquiles Cerdán fue un político mexicano antirreeleccionista que apoyó los esfuerzos de la revolución guardando y distribuyendo armas. Los Cerdán eran conocidos en Puebla por sus filosas ideas democráticas y el sentimiento antiporfirista, por lo que, cuando el gobierno se enteró de las revueltas que se estaban organizando para estallar el 20 de noviembre de 1910, uno de los primeros lugares en los que irrumpieron los cuerpos de seguridad fue la casa de los hermanos Cerdán, donde fueron asesinados los comisionados de policía. Debido a esto, la casa de los Cerdán fue asediada, siendo Aquiles asesinado luego de salir de un escondite en el que permaneció por 15 horas en un intento por burlar a la policía. El icono de la estación es el busto de este personaje y tiene conexión con las líneas 4 y 6 del trolebús. La siguiente estación, Camarones, toma el nombre por la cercanía de la avenida Camarones, la cual a su vez se bautizó así por el antiguo riachuelo que corría sobre el lugar, donde la gente solía cazar acosiles, unos animalitos de río parecidos a los camarones, pero que igual la gente conocía como camarones de río. El icono de la estación es un camarón y tiene conexión con las líneas 4 y 6 del trolebús. Además de que tiene el récord de ser la estación más profunda de la red, se encuentra a poco más de 40 metros bajo tierra. El logo de la estación son contenedores de Pemex, ya que la estación se encuentra al lado de lo que solía ser una refinería y hoy en día es un parque conocido como Parque Refinería o Parque Bicentenario. El icono de la estación es uno de los puentes que se encuentra sobre la vialidad del mismo nombre, que es una de las más importantes también de la Ciudad de México. Y pues ya. El nombre de esta estación se refiere al nombre de la colonia donde se encuentra, y el logo es la torre del reloj del Parque Lincoln. Por la cercanía y obvia referencia, el Metro Auditorio queda cerca y toma su iconografía del Auditorio Nacional, uno de los más grandes y mejores recintos culturales del mundo. Tiene conexión con el Metrobús Línea 7. La estación Constituyentes toma el nombre de la vialidad cercana, la cual junto con el símbolo de la estación hacen alusión a las constituciones mexicanas y sus firmas, la de 1824, 1857 y 1917. La importancia de estos documentos, en especial la de 1917, es que dieron certeza política y estructura al país, lo cual perdura en muchos aspectos hasta el día de hoy. El concepto constituyentes hace referencia a todos aquellos que trabajaron y lucharon para la realización de una constitución. La estación conecta con el cablebús Línea 3. En siglos anteriores, el sitio donde hoy sabemos que está Tacubaya, San Pedro, San Antonio y Mixcoac era una extensa tierra fértil donde abundan principalmente los pinos, por lo que los primeros frailes que se asentaron aquí aperturaron una ermita. Como tal, al rumbo ya se le conocía como San Pedro, pero para darle una mayor relevancia al sitio, se le empezó a decir San Pedro de los Pinos, y fue así que posteriormente a la apertura de la ranchería de Tacubaya, el sitio cobró más notoriedad. El símbolo de la estación son pinos y el nombre es tomado de la colonia en la que se encuentra. El nombre se debe a la vialidad cercana y el símbolo es la representación de la inocencia ligada a San Antonio de Padua, un fraile franciscano que evangelizó Italia y que tras un año de su muerte fue canonizado por la iglesia. El nombre de la estación es tomado de la colonia en la que se encuentra. Del mismo modo, el rumbo ha sido conocido así desde mucho antes incluso de que fuera ocupado por los tepanecas. Mixcoac es la conjunción de Mixtli, que significa nube, Cuatl, que es serpiente, y Ce, que indica lugar, el lugar de la serpiente nube o las nubes serpientes. Se cree que se debe a la Vía Láctea y al dios Mixcoatl. Acerca del origen o el contexto de Mixcoatl, no hay un consenso de si Mixcoatl es también Taras y Camaxtle, o si son deidades separadas, como lo propone Francisco del Paso y Troncoso. Para fines prácticos de este video, asumiremos que son deidades similares, pero no la misma. Entonces, Mixcoatl es dios de la caza y el fuego, primogénito de Ometecutli y Omecihuatl, Tlatlauqui Tezcatlipoca o Tezcatlipoca Rojo, quien fuera adoptado por los mexicas como Xipetotec, hermano de Tezcatlipoca Negro, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. A Mixcoatl se le ofrendaban culebras, serpientes y conejos, además de ser representado como la Vía Láctea, una serpiente de nubes. Entonces el icono de la estación es la referencia de la serpiente Mixcoatl, tiene conexión con la línea 12.
La estación Barranca del Muerto tiene como icono águilas en posición de rapiña, lo cual tomará sentido al saber el origen y el nombre del lugar. Primero debemos saber que las condiciones del suelo de la calle Barranca del Muerto siempre fueron accidentadas, pues anteriormente existía una falla del tamaño de la calle que llevaba ese nombre. En los tiempos de la revolución, el control de Mixcoac era esencial para la ventaja estratégica, por lo que en este sitio hubo decenas de enfrentamientos que terminaban con varios muertos, los cuales eran aventados a la falla geológica. Por el sitio podían verse animales de rapiña que iban tras los restos, por lo que el sitio terminó siendo ubicado como la Barranca de Muertos o Barranca del Muerto. Originalmente llamada solo Garibaldi, Garibaldi Lagunilla tiene como símbolo de la estación una guitarra con un jorongo, dado que son dos elementos muy comunes de los mariachis, y esto es debido a la cercanía de la estación con la Plaza Garibaldi, un sitio donde convergen grupos de mariachis para amenizar fiestas. Para dar aún más visibilidad a las colonias aledañas, se le agregó el nombre de Lagunilla a la estación. Tiene transbordo con la línea B, el Metrobús línea 7 y el trolebús línea 1 y 5. El nombre de la estación se debe a que anteriormente esta era la forma en la que se conocía al eje central Lázaro Cárdenas, que es la vialidad bajo la que se encuentra la estación. Su icono es la Torre Latinoamericana, la cual no está tan cerca que digamos, pero es además uno de los iconos más representativos de la ciudad. También tiene correspondencia con el trolebús línea 1 y el Metrobús línea 4 en la estación Eje Central. El nombre de la estación se toma de la colonia cercana que fue conformada con los nombres de los doctores de la Reforma. El icono de la estación son, pues, doctores, y la estación tiene conexión con el trolebús línea 1. La colonia obrera en la que se encuentra esta estación debe su nombre a la clase social a la que fue dirigida la planeación y construcción de esta misma. El énfasis de la clase social se debe a la industrialización y sindicalización de México, en la que los obreros activamente se movilizaban por sus derechos, especialmente después de las represiones gubernamentales, las cuales usualmente terminaban en decesos. El icono de la estación es un casco frente a dos engranes que simbolizan el trabajo de los obreros. La estación conecta con el trolebús línea 1 y 2. El Canal de la Viga era un cuerpo de agua donde se comerciaban todo tipo de insumos. Llevaba este nombre por un rancho que quedaba cerca a una de sus orillas. Sin embargo, el gobierno del Distrito Federal solicitó cegar el río para construir una vialidad, la cual quedó como Calzada La Viga, en la que cerca se encuentra el mercado del mismo nombre, especializado en mariscos y pescados, lo cual le da sentido al logo de la estación. Esta misma conecta entre comillas con el Metrobús línea 2, ya que está considerablemente lejos. El nombre de la estación se refiere a una colonia cercana. Coyuya significa lugar donde se fabrican cascabeles, por tanto el logo de la estación es un pie de conchero con cascabeles. La estación conecta con el Metrobús línea 2. La estación Iztacalco, que pretendía tener este nombre para dar referencia a las oficinas administrativas de la delegación, quedó demasiado lejos de su referencia. Incluso el icono de su estación es la iglesia del convento de San Matías. Iztacalco significa lugar donde se produce la sal. La estación tiene conexión con el Metrobús línea 5 y el trolebús línea 9. El nombre de esta estación se toma de la colonia Apatlaco, que significa lugar de baños medicinales. El canal de Apatlaco era un canal secundario al Canal de la Viga. Se le puso el nombre de Apatlaco solo como referencia y el símbolo de la estación es una casa azteca con agua hirviendo y vapor en su interior. Conecta con el Metrobús línea 5 y el trolebús línea 9. La estación Aculco toma el nombre de las colonias del mismo nombre. Aculco significa donde se tuerce el agua, lo que da sentido al icono de la estación. Cerca del lugar se encuentra el pueblo de Aculco, uno de los 15 pueblos originarios de Iztapalapa. Cerca se encuentra la estación Aculco del Metrobús línea 5. La estación toma el nombre de la colonia Escuadrón 201. Como contexto, el Escuadrón 201 fue una unidad formada por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana entrenados en Estados Unidos luego de que México entrara formalmente a la guerra, después de que Alemania hundió dos barcos mexicanos que suministraban petróleo a los Estados Unidos. La unidad fue enviada como refuerzo a las tropas estadounidenses en Filipinas y otras partes de Asia para pelear directamente contra los japoneses. Las bajas que causó a enemigos el escuadrón no son claras. Algunos medios toman muchos datos que son inconexos para dar una cifra de 30,000 y otros solo la cantidad de aviones derribados, que serían 10. En todo caso, el logo de la estación es el logo de la unidad Escuadrón 201 y es la última de la línea 8 en tener conexión con el Metrobús línea 5. La estación Atlalilco tiene como logo un pozo de agua, y esto es porque el nombre significa lugar donde se contiene agua. La estación se llama de esta forma por el medio pueblo de Atlalilco. En contexto, Iztapalapa, que hoy es una alcaldía donde se encuentra este barrio, está conformado por dos medios barrios, Atlalilco y Axomulco, cada uno dividido en barrios. Para Axomulco son San Pedro, San Pablo, San José, San Miguel y la Asunción. Para Atlalilco son tres, San Lucas, San Ignacio y Santa Bárbara. Tiene el transborde más largo entre estaciones, conectando con la línea 12 del metro. La estación Iztapalapa toma el nombre como referencia de la cercanía de las oficinas administrativas de la alcaldía en la que se encuentra. Iztapalapa significa lugar de losa sobre agua y el icono de la estación es la representación del Fuego Nuevo, tradición ancestral que aún hoy en día se lleva a cabo por habitantes de esta demarcación.
La estación tiene el nombre por su cercanía al Cerro de la Estrella, un lugar de importancia histórica, pues en principio fue aquí donde se encendió el cuarto fuego nuevo, así como ser el epicentro de las representaciones del Vía Crucis de Cristo durante la Semana Santa. El logo de la estación es un cerro con una estrella detrás y 3 cruces que hacen referencia a la representación mencionada. Antes llamada La Purísima, haciendo alusión a la vialidad cercana, la estación cambió su nombre a UAM-I, en referencia a la Universidad Autónoma de México, plantel Iztapalapa, que no se encuentra para nada cerca de la estación. El logo es el mismo que el de la institución, el cual son las siglas de la misma. La estación hace referencia a una colonia cercana, y el logo de la estación es la representación de la Constitución firmada en 1917, que ratifica lo que las constituciones anteriores establecen y adiciona leyes y formaciones institucionales sobre las cuales se empezará a dar forma al México actual. La estación tiene conexión con RTP, Trolebús Línea 10 y el Cablebús Línea 2. La estación Patriotismo toma el nombre de la avenida Patriotismo, que se encuentra cerca, y su símbolo es una bandera, haciendo referencia al sentimiento nacionalista. Tiene conexión con el Metrobús Línea 2 y el RTP. El nombre de la estación es una referencia a la calle Chilpancingo. El icono de la estación es una avispa, ya que en náhuatl, Chilpancingo significa lugar de avispas. La estación conecta con el Metrobús Línea 1. La estación toma el nombre de las cercanías con el eje central Lázaro Cárdenas. El logo de la estación es el busto del general Lázaro Cárdenas del Río, de quien ya hemos hablado anteriormente en nombres de estaciones como Politécnico o Instituto del Petróleo. Tiene conexión con el Trolebús Línea 1. La estación se nombra de esta forma por las colonias de los alrededores, las cuales son conocidas así desde tiempos precoloniales, ya que durante el descenso de los viajeros de Aztlán por las tierras del valle, fueron desterrados violentamente de Tizapán, por lo que bajarían a lo que hoy conocemos como Mexicalcingo, Iztacalco y Temascaltitlán, siendo este último lugar donde una mujer daría a luz durante la huida, por lo que al nombre se le conoció como lugar de parto, o Mixiuca en náhuatl. La estación tiene conexión con el Metrobús Línea 2 y el Trolebús Línea 2. Al igual que muchas otras estaciones, Velódromo es una estación temática. En este caso tiene decoraciones alusivas al ciclismo, pues el logo y nombre de la estación son referencias al velódromo cercano, un sitio deportivo para ciclistas. La estación tiene conexión con el Trolebús Línea 2. La estación toma el nombre de la cercanía de la ciudad deportiva, un complejo con múltiples canchas para diversos deportes como fútbol, hockey sobre pasto, tenis, entre otros, así como un estadio, autódromo y piscinas. El logo es un antiguo jugador de pelota prehispánico. La estación tiene conexión con el Trolebús Línea 2. La estación toma el nombre de la colonia cercana, por tanto el logo es una referencia a Los Ángeles del estado de Puebla. La estación tiene conexión con el Trolebús Línea 2. Estación Agrícola Oriental, la cual toma el nombre de la colonia en la que se encuentra, que se llama de esta forma, pues en siglos pasados el rumbo era conocido por ser un sitio de cultivo, por tanto su iconografía son espigas de trigo. Tiempo atrás, cuando aún existían los cuerpos de agua en la ciudad, el canal de San Juan era un cuerpo hídrico que unía al lago de Texcoco con el de Xochimilco. Sin embargo, hoy es una vialidad cercana a la estación. La iconografía es una canoa azteca sobre agua. Tiene conexión con el Metrobús Línea 2. La palabra tepalcate es una generalización de instrumentos de barro, algo así como trastes. Esta estación toma el nombre de las colonias cercanas y el logo es un artefacto de barro. La estación tiene conexión con el Metrobús Línea 2. La estación Guelatao toma el nombre de la avenida cercana a la estación, la cual a su vez es el nombre del poblado donde nació Benito Juárez. Cerca al sitio está el monumento a Juárez, que es solo su cabeza. Fue desarrollado por David Alfaro Siqueiros y esta imagen es el símbolo de la estación. La estación es llamada así por estar cerca del Peñón del Marqués, o también conocido como Peñón Viejo, y el símbolo de la estación es como los aztecas representaban gráficamente los cerros y peñones. La estación toma el nombre de las colonias de Acatitla, que son una palabra náhuatl que significa cañas o entre cañas. El logo de la estación es la simbología del día caña del calendario solar azteca. Para explicar esto debemos saber que en el calendario mexica se tienen divisiones que vienen en 52 años, de los cuales cada año tiene 18 periodos de 20 días cada uno, agrupados en semanas de 5 días más 5 días adicionales, dando un total de 365 días. Cada día tiene su simbología, por tanto el día caña o día acatl se toma del calendario pero con la iconografía del Códice Durán. La estación hace referencia a la colonia Santa Marta Catitla, del cual surge el nombre por haber existido una orden religiosa dedicada a Santa Marta, en lo que antes era el reino de Acatitla. Por tanto, el símbolo de la estación es la silueta de Santa Marta sosteniendo un jarro de arcilla. La estación tiene conexión con el Cablebús Línea 2 y el Trolebús Línea 10 y 11.
La estación se encuentra en Los Reyes Acaquilpan, la cabecera municipal del municipio de La Paz, y el logo de la estación son las coronas de los 3 Reyes Magos, ya que en el sitio, como ha sido en muchos, existía un asentamiento o vestigios, en este caso de la civilización Acolhua, que luego fue fusionada con la religión católica para dar paso al sincretismo de hoy en día. La última estación de esta línea, La Paz, toma este nombre de la colonia y el municipio en el que se encuentra, siendo la paloma el símbolo de La Paz, y que dio origen al icono de esta estación. Terminal ubicada en el municipio de Ecatepec, la estación toma el nombre de la colonia en la que se encuentra y su icono hace referencia a la representación gráfica de Tenochtitlán. La estación tiene conexión con el Mexibus Línea 1. La estación toma el nombre de la plaza comercial cercana, por tanto, el icono de la estación es un puesto de tianguis, esto debido a que el término plaza de mercado podría ser referente también a la palabra tianguis, que viene del náhuatl tianquistli. La estación olímpica se llama así por la colonia cercana. El símbolo de la estación son los aros olímpicos que simbolizan los 5 continentes. Anteriormente conocida como Tecnológico, Ecatepec tiene este nombre por el municipio en el que se encuentra. A decir verdad, es a mi parecer uno de los cambios de nombre e iconografía peor planteados de la red, ya que a diferencia de otras estaciones nombradas por estar cerca de las oficinas administrativas de las alcaldías, esta estación quedó muy lejos de la cabecera municipal. El logo es el glifo de Ejecatepetl, la conjunción de la cabeza de Ejecatl-Quetzalcoatl y un cerro, a lo que vendría siendo el Cerro de los Vientos. El logo anterior de la estación hacía referencia al Tecnológico Nacional que se encuentra cerca. Sin embargo, en el manual de identidad gráfica de la movilidad integrada es posible ver el logo de Tecnológico y no el de Ecatepec. A diferencia de otras estaciones, Musquis toma el nombre de la colonia cercana y no como tal de una colonia en la que se encuentre. El símbolo de la estación es el busto de Melchor Musquis, un personaje de la independencia de México que luchó en diversos frentes y ocupó varios cargos políticos, entre los que destaca ser 3 veces gobernador del Estado de México. Esta estación toma el nombre del canal de aguas negras que se encuentra cerca. El icono irónicamente es un velero sobre un río. La estación no tiene conexión con el Metrobús o Mexibus, ya que el nombre de la estación del Metrobús hace referencia a la avenida, pero no se encuentra nada cerca del Metro Río de los Remedios. La estación toma como nombre un fragmento de la colonia en la que se encuentra, en este caso la Impulsora Popular Avícola. El logo de la estación es una carretera agrícola y un casco de hacienda. Se toma bastante en cuenta la connotación de la palabra impulso para dar movilidad a algo. Otra estación nombrada porque sí, anteriormente conocida como Continentes, que hacía alusión a la avenida de los continentes con un mapa mundial en el logo, hoy Nezahualcóyotl toma el nombre del municipio en el que se encuentra y también está demasiado lejos de los edificios de gobierno de esta ciudad. Como hemos visto en algunas estaciones, Nezahualcóyotl, conocido por su traducción del náhuatl Coyote Hambriento, fue el monarca de Texcoco, militar, arquitecto, político, biólogo, poeta y líder. Si recuerdas la historia de Tezosomoc, sabrás que fueron los tepanecas bajo su mando los que señalaron a Ixtlilxóchitl, el padre de Nezahualcóyotl. Bien, este fue el parteaguas por el que Acolmistli, o felino fuerte, cambió de nombre a Nezahualcóyotl, coyote hambriento o en ayuno, véase ayuno como una forma de sacrificio, después de derrotar a los tepanecas y poder volver a su sitio como gobernante de Texcoco. Entonces, el logo de la estación es el glifo de Nezahualcóyotl. La estación toma el nombre de una colonia cercana que a su vez tiene un desarrollo histórico. Si has echado un vistazo a la alcaldía Gustavo Madero, verás que hay muchas colonias que terminan en Aragón, como puede ser San Juan de Aragón, Villa de Aragón, Aragón, etc. Esto se debe a que la primera persona de la Nueva España en usar las tierras fue el capitán de corazas Blas López de Aragón, quien fundó una enorme hacienda, villas, además de un extenso territorio agrícola, de ganadería y los lugares de vivienda de los trabajadores de la hacienda. En este caso, la Villa de Aragón fue una planeación urbana que tenía referencia a la Hacienda de Aragón. La estación conecta con la terminal de la línea 6 del Metrobús, pero la distancia entre una y otra es bastante larga. Ubicado en lo que antes eran los potreros de la Hacienda de Aragón, hoy el Bosque de Aragón es uno de los lugares de esparcimiento natural más importantes de la Ciudad de México. La estación y el icono son referentes a este. Ubicado a unos pasos del Deportivo Oceanía, el cual es un centro de recreación y deporte que toma el nombre de la vialidad cercana. El logo es un koala abrazando un balón, por alguna extraña razón. Manuel Romero Rubio fue un político mexicano que peleó en la Guerra de Reforma, del lado de los liberales. Ocupó diversos cargos en el Congreso, Cámara de Diputados y Gabinete de Gobierno, pero su puesto más alto fue ser el secretario de Gobernación por nombramiento de Porfirio Díaz, ya que Romero Rubio era su suegro. La imagen de la estación es el busto de este personaje y el nombre proviene de una colonia cercana.
Abogado de profesión, periodista de oficio, Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos Enrique y Jesús, fundaron diversos medios escritos durante la última década de los años 1800 y primeras décadas de los años 1900. En estos medios se hacían duras críticas al gobierno de Porfirio Díaz, con ideologías anarcocomunistas y centradas en los derechos agrarios y de los obreros. Las ideas de los hermanos Flores Magón impulsaron en gran medida el sentimiento revolucionario y acrecentaron el despertar en movimientos de insurrección. Ricardo, por su parte, logró hacer enojar al gobierno de los Estados Unidos, quien lo encarceló por un tiempo debido a sus ideas. El icono de la estación es el busto de este personaje y el nombre, bueno, a decir verdad, no se sabe a ciencia cierta por qué esta estación se llama así, pues originalmente se debía llamar Gran Canal. Ninguna colonia, calle, establecimiento o sitio tenía este nombre cuando la estación se inauguró, y la referencia más cercana al nombre sería la colonia Revolución, pero aún así no daría sentido. Tepito es una modificación de la palabra en náhuatl Teocultepitón, que hacía referencia a un pequeño templo. Conforme avanzaron los siglos, Tepito fue ocupado por gente de diversos sitios, y durante las guerras cristeras emigraron personas del Bajío para quedarse ahí. Tepito es uno de los barrios bravos de la ciudad y que ha mantenido sus costumbres y se ha adaptado a otras, en su mayoría relacionadas a religiones, como el catolicismo, cristianismo, la santería, el culto a la Santa Muerte y en menor medida a Malverde. Desde hace mucho, Tepito es una fábrica de excelentes boxeadores que han representado a México en múltiples encuentros internacionales. Por ello, el símbolo de la estación es un guante de box. El nombre Lagunilla hace referencia al cuerpo de agua que existía en la época prehispánica y parte de la colonia, relegada principalmente a ser habitada por indígenas, ya que estaba a las afueras de los primeros asentamientos de españoles. La laguna, conforme se fue llenando de gente a la capital, se fue secando y sobre lo que quedó se construyeron edificios de comercio hasta ser hoy uno de los centros de comercio más importantes de la ciudad. El logo es un pato silvestre, propio de los cuerpos de agua dulce. La estación Buenavista ha sido siempre un referente de transporte, sin embargo, debido a la privatización de los ferrocarriles, esta perdió afluencia, que hoy en día ya se está retomando. El logo de la estación es una locomotora vista de frente, haciendo alusión a la antigua estación de trenes nacionales de pasajeros que existía aquí, pero que cerró sus puertas luego de que las empresas estadounidenses que compraron los derechos de vía solo las usaran para comercio. El nombre se toma de la colonia en la que se encuentra esta estación. Actualmente la estación Buenavista conecta con el Metrobús línea 1, 3 y 4 ruta norte y sur, el tren suburbano a Cuautitlán y a Laifa, próximamente con el tren a Nogales y el tren a Nuevo Laredo, y el tren ligero en Planes a Naucalpan. La línea más actual de la red, y que al momento en el que se publica este video aún no se han aperturado las 3 estaciones faltantes, Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. Como no quiero hacer una actualización de este video, en esta ocasión veremos también 2 de las estaciones faltantes. Si esta estación no cambia de nombre, el logo sería exactamente el mismo que el de la alcaldía Álvaro Obregón, y se le daría este nombre por estar muy cerca de las oficinas de gobierno. Sin embargo, no encontré el significado del símbolo. La estación no se sabe por qué sería nombrada de esta forma, pues no está cerca de alguna vialidad con ese nombre ni ninguna colonia aledaña se llama de esta forma. El icono de la estación sería el busto de Valentín Campa. Valentín Campa junto con Demetrio Vallejo fueron los principales líderes del movimiento en pro de los derechos de los ferrocarrileros, el cual terminó en huelgas, siendo la más prominente la huelga de ferrocarrileros de 1959, en la que se exige un sueldo justo. Las protestas y huelgas fueron respondidas por el gobierno con fuerza bruta, qué novedad, desapariciones, despidos y asesinatos, todos de forma masiva. Este fue uno de los movimientos sociales que fracasó en su objetivo, terminando con sus líderes tras las rejas, principalmente por un complot entre sindicatos, empresas, gobierno y supuestos representantes de los trabajadores. Una de las estaciones peor nombradas y con el peor logo del sistema, en vez de ser nombrada como Félix Cuevas para hacer también más entendible la conexión con el Metrobús y evitar duplicar los nombres de las estaciones, se quedó con el nombre de otra estación más el agregado Sur, y su símbolo es un copy-paste de las estaciones Hidalgo y Morelos. La estación conecta con el Metrobús línea 1 en la estación Félix Cuevas y Trolebús línea 3. Es muy evidente por qué esta estación se nombró de esta forma. El símbolo de la misma es la estructura del hospital y una simplificación de su logo. Tiene conexión con el Trolebús línea 3. La estación temática Museo de la Radio tiene el nombre de la forma coloquial en la que se conoce al Parque Francisco Villa, llamada así por los locales por las fuentes de venados. Por tanto, los lugareños conocen a este lugar como el Parque de los Venados, y siendo este también el icono de la estación. Tiene conexión indirecta con el Trolebús línea 3 en la estación Pueblo Santa Cruz Atoyac. Estación ubicada bajo el eje central Lázaro Cárdenas, la estación tiene como logotipo un trolebús, que ha sido el medio de transporte más icónico de esta vialidad y una de las primeras líneas de ese transporte en desarrollarse y modernizarse. La estación ubicada en la colonia del mismo nombre tiene como icono el símbolo tomado del códice de Coatlinchan y es una persona sobre un maguey invertido. Mexicalcingo significa templo del dios Mexitli, o de igual forma se cree que puede significar lugar de mexicanos o donde están las cosas de los mexicanos.
llamándose así por algunas de las colonias que tienen este nombre, ubicado como sitio de Colhuas desde tiempos prehispánicos. Los Colhuas fueron una tribu nómada que se asentó a las faldas del Cerro de la Estrella y se extendieron hasta aquí. El icono es una referencia al nombre toponímico que vendría a ser Cerro Curvado. La estación queda cerca de Calzada Tasqueña, una estación de la línea 5 del Metrobús, pero no tienen una conexión directa. Con la que sí tiene conexión es con el trolebús línea 7. Nombrada así por la colonia en la que se encuentra, el icono de la estación es la parroquia de San Andrés Apóstol, misma que se puede ver desde la estación. Tiene conexión con el trolebús línea 7. Su icono representa la parte posterior del Cerro de la Estrella y el nombre se toma de las colonias aledañas. También tiene conexión con el trolebús línea 7. Esta estación toma el nombre de la vialidad cercana. El símbolo es una vasija con agua sobre la cual hay un cerro, que es una representación del Fuego Nuevo, celebración que se lleva a cabo en las cercanías del Cerro de la Estrella. Tiene conexión con el trolebús línea 7. La estación tiene este nombre por su cercanía con el periférico. El símbolo de la estación es una torre de vigilancia como las que se encuentran en el Reclusorio Oriente, relativamente cercano a esta estación. Tiene conexión con el trolebús línea 7. Traducido como lugar del Tezontle, la estación toma el nombre de las colonias aledañas, además de ser la última en la alcaldía Iztapalapa. El símbolo de la estación es una calavera propia de la festividad del Día de Muertos por el contexto de celebración de los lugares cercanos. Primera estación de la alcaldía Tláhuac, Olivos, lleva el nombre de las colonias cercanas que son nombradas así por las producciones de aceite de oliva de las épocas coloniales. El símbolo de la estación es una rama de olivos. La estación tiene el mismo nombre que la colonia en la que se encuentra, la cual es ubicada así por una gran concentración de nopales que había en su momento. El símbolo de la estación es un nopal con un xoconostle. Tomado también del nombre de las colonias, Zapotitlán significa lugar de los árboles de zapote y el icono de la estación es un árbol de zapote con 3 ramas y en cada uno sus frutos, mientras que este se encuentra sobre un diente de Tlantli, que es la representación del lugar en el Códice de los Tributos. Tomado de la colonia cercana, Tlaltenco significa lugar a la orilla de los cerros y el símbolo de la estación es el arco de Tlaltenco, el cual funcionaba como señalización de aduana de mercancía en tiempos antiguos, esto para tener un control de la mercancía proveniente de Mixquic y Tetelco. Del náhuatl, tierra que emerge por ser una conjunción de los lagos de Xochimilco y Chalco, a veces también traducido como lugar donde se recoge la suciedad, no me pregunten por qué, no le encuentro mucho sentido a esto último. El logo de la estación es el mismo que el de la alcaldía Tláhuac y es básicamente un alga creciendo en un lago. Se encuentra considerablemente lejos de las oficinas de gobierno de esta alcaldía, siendo esta estación la más cercana y la última en esta alcaldía. ¿Te gustaría que demos explicación a nombres de otras líneas de transporte como podrían ser el Metrobús, Cablebús, Mexicable o Mexibus? Si crees que sería una buena idea, déjalo en la caja de comentarios. Y este fue el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dar like, comentar, suscribirte y compartir, que es muy importante para poder hacer crecer esta comunidad. Este video, así como muchos otros, saldrán primero para miembros, por lo que puedes unirte al canal desde 9 pesitos, lo cual te dará un acceso anticipado a los videos, además de beneficios especiales. Hay 3 niveles de membresía que puedes aprovechar y con los que tendrás un peso considerable al momento de decidir los nuevos videos que vendrán a futuro. Sígueme en mis demás redes sociales donde subo más material o donde directamente subo material que no se ve en YouTube. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.